Hola, nos encontramos con la licenciada Luisa Vargas. Es especialista en sistemas de iluminación y vamos a hacerle un par de preguntas y una pequeña entrevista. Licenciada, en materia de normatividad en instalaciones, sobre todo aquellas que están dedicadas al uso del sector salud, hospitales, clínicas, etcétera, ¿hay alguna norma que seguir en el sistema de iluminación que se cuenta con en estas instalaciones? Sí, bueno, existe una norma, hablando de iluminación, existen dos normas que principalmente aplican en este caso, que sería la norma 025 de la Secretaría de Trabajo y Social, que está más enfocada a la parte de espacios laborales. Ahí entran diferentes tipos de actividades y la importancia que tiene es que se deben de considerar el uso de cada espacio, no solo el tamaño o el tipo de espacio físico, sino el uso que va a tener cada una y considerar los niveles de iluminación adecuados para cada caso. No es una norma, es en este caso específica de espacios de hospital, pero aplica para todos los espacios de interiores y tiene congruencia pues de acuerdo a los niveles de iluminación. Y tenemos otra norma que está más relacionada con el tema de eficiencia energética. Ok. En este caso es la norma, la 07, que habla pues de la densidad de potencia y ella hace un balance entre la cantidad de watts consumidos con respecto a los metros cuadrados que tenga el inmueble. Y eso garantiza poder tener un uso de la eficiencia, de la energía eficiente. Ok, y por último, ¿qué consejos nos podría dar para que nuestros proyectos en el sistema de iluminación en las edificaciones, pues justo cuenten o se preparen desde una perspectiva de seguridad, salud y seguridad en el trabajo y en materia de eficiencia energética? Bueno, es importante considerar no solo la parte de las tareas visuales a realizar dentro de estos espacios de interiores, sino también, como dices, el tema de salud y bienestar. Entonces, pues lo primero sí es obviamente apegarse a la normatividad. Nos establece, por un lado, los valores de iluminación, la cantidad de luz que se tiene que dar a los espacios de acuerdo a la actividad que se va a desarrollar ahí. Pero adicionalmente se debe pensar en otros valores de bienestar como el confort visual, también como el confort emocional, sobre todo en el caso de los pacientes. Existen algunas aplicaciones que si bien no están establecidas en normas, pero sí hay algunas recomendaciones, se pueden crear ambientes más que generan mayor confianza, por ejemplo, en un paciente que va a someterse a un estudio de imagen, ¿no? Rayos X, una tomografía, crear un ambiente que le dé como un poco más de tranquilidad para que pueda enfrentar pues el shock que de un momento dado puede ser estar con una posibilidad de un diagnóstico de algún padecimiento y poder tener pues un poco de mayor tranquilidad. Entonces hay algunas recomendaciones que se hacen en torno a este tipo de espacios. Y lo mismo, hablando de los espacios administrativos, también para lograr tener a la gente que labora ahí con un nivel de estrés pues más bajo y demás. Ok, pues muchas gracias. Gracias a ti. Bien, ahora nos encontramos con la arquitecta Rocío Montaña. ¿Qué materiales nos podría recomendar que sirvan para poder remodelar edificios y que tengan un excelente aislamiento térmico? Perfecto. Bueno, en el tema de edificios existentes siempre es importante, primero que nada, evaluar cuál es el estado actual de nuestro edificio y de la envolvente térmica. Es un poco más complicado mejorar la envolvente de un edificio que ya está construido que de un edificio nuevo, pero se puede hacer perfectamente, ¿no? Por ejemplo, el aislante en la losa siempre es muy costo efectivo y puede ser desde una placa de poliestireno de XPS o hay una espuma de poliuretano que también es muy efectiva. Y lo menciono en la azotea porque es algo muy sencillo, una intervención sencilla en un edificio existente que tampoco detiene tanto como la operación de un hospital, ¿no? Y luego también materiales que nos ayudan en esto, la pintura reflectiva. Siempre, por ejemplo, es muy sencillo de aplicar, es una pintura que refleja la ganancia de calor y son generalmente de color blanco y hay que revisar siempre los certificados de los materiales para ver cuáles son los valores que necesitamos y que sean eficientes. Y también importante revisar, por ejemplo, las ventanas, si se puede aplicar en una película de control solar, que también es una intervención sencilla
en edificios existentes y algún elemento desempleador. Y en la actualidad, ¿qué material consideras que podría tener el mejor rendimiento en aislamiento térmico? Bueno, siempre es importante antes de definir un material específico hacer un análisis de costo-eficiencia, ¿no? De ver cuál va a ser el ahorro que va a tener este material que estamos instalando y compararlo con distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del espesor, por ejemplo, en las placas de poliestireno, si es una placa de 1 centímetro o de 5 centímetros, el costo va a variar mucho, pero es importante hacer estos ejercicios de costo-eficiencia, del ahorro que vamos a tener sobre el costo inicial y de ahí poder determinar qué material es el adecuado, ¿no? Depende también dónde se fabrica el material y cuáles sean las necesidades actuales. Pero, por ejemplo, como mencionaba en la plática, para edificios existentes, materiales como la espuma de poliuretano son fáciles de implementar tanto en techos como en losa. Y en la losa generalmente una placa es fácil de instalar también, y la pintura reflectiva es básica, que es una medida muy eficiente y nos reduce también las ganancias de calor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, estamos con el ingeniero Darío Ibargüengoitia. Él es especialista en sistemas de acondicionamiento de aire y vamos a realizarle una pequeña entrevista. Ingeniero, pues realmente este tema de aire acondicionado pues es de gran utilidad, obviamente, para el confort térmico. Hay que hacerlo de una manera eficiente, pero justo en sus palabras, quizá de manera un poquito general, ¿cómo nos podría definir lo que es el confort térmico en algunas instalaciones? Fíjate que el confort térmico está definido por lograr una buena temperatura y una buena humedad relativa, entendiendo que el aire que movemos es una mezcla entre aire seco y vapor de agua. Tenemos en todo el planeta. Entonces, lograr que ese porcentaje de vapor en el aire sea 50% sería lo ideal, y una temperatura que va a depender de cada zona climática. Okay. Ciudad de México, con que estemos en 24 grados estaría maravilloso, o 22 todavía. En el norte o en el sur vamos a tener diferentes, pero es lograr que dentro de los espacios haya una buena temperatura, y más importante, que la mayoría, al menos el 80% de los ocupantes, así lo perciben. Más allá de lo que diga un termostato o un aparato electrónico, que así lo perciban. Ok, ¿y cómo logramos establecer esta temperatura? En términos de que, pues quizá usted pudiera sentir condiciones de confort, sí, o en unas condiciones diferentes a las mías o a la otra persona. Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo a qué temperatura es la ideal dentro de un espacio? Esa es la parte más complicada, porque como decíamos, los seres humanos percibimos diferente cada uno la temperatura. Y por eso hablamos de un 80% de satisfechos y un 20% de no. Siempre habrá gente, sobre todo jóvenes de cierta edad, que van a querer mucha menor temperatura. Y siempre habrá personas que quieran una mayor temperatura. Lo que debemos de definir, y para eso están las normas técnicas del Seguro Social, ahí nos dice qué temperatura debemos de buscar. Podemos variar más o menos 2 grados, lo que nos dicen las normas del Seguro Social, y en muchas ocasiones no exhibirle a los usuarios qué temperatura hay, porque es psicológico. Uno llega a ver el termostato y dice, hay 24 grados, ay, no, está muy caliente. Y estaban a gusto antes de ver el 24. Si yo logro subir la temperatura de un espacio interior de 22 a 24 grados, voy a ahorrar mucha energía. Porque no es lo mismo enfriar a 22 que enfriar a 24. Esos pequeños cambios nos hacen un ahorro de energía. Ok, y por último, en términos de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado o sistemas, ¿cómo afecta un buen o mal mantenimiento a estos equipos al confort térmico? Ciertamente nos afecta más que al confort térmico, a la eficiencia, al consumo de energía. Porque si un equipo lo forzamos o no le damos buen mantenimiento, normalmente empieza a consumir más energía. Eso es lo primero que notamos. Y eso nos pasaba hasta en los refrigeradores de nuestros hogares. Mientras más viejito sea el refrigerador de nuestro hogar, más consume. Entonces, es simple hecho de darle un buen mantenimiento. Si yo logro que el refrigerante que tiene adentro esté al nivel adecuado, que las distancias, que la limpieza, el engrasado de los paleros, de todos los equipos, más bien, le hago caso al fabricante, mi equipo consume lo que el fabricante dice.
Ok. Si yo no le doy un mantenimiento adecuado, mi equipo consume más. Y hasta lo vemos en los coches, en cualquier cosa. Si no le doy un buen mantenimiento, consume más energía. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, ingeniero. Un placer. Buenas tardes, nos encontramos con el ingeniero Abraham Rodríguez. ¿Nos podría contar cuáles son las medidas de eficiencia energética en motores? Claro, al día de hoy existen varias instituciones que se dedican a poder crear normas con las cuales se hacen diseños de nuevos motores, no nada más en Europa, sino también en Estados Unidos. Y con nosotros existen normas que les llamamos triple, con las cuales se pueden aplicar al momento de poder considerar tecnologías para fabricar nuevos motores. ¿Y qué parámetros o consideraciones nos recomendaría tomar en cuenta al momento de sustituir un motor? Sin duda, la eficiencia. Hoy por hoy, la eficiencia de los motores es algo que es más común. Ya no nada más existen motores de alta eficiencia, ahora ya existen motores de ultra alta eficiencia. Y entonces, muy importante poder tener una evaluación del desempeño energético en los diferentes tipos de motores que existen en el mercado. Como lo comenté, hay normas con las cuales nosotros podemos saber si ese motor es eficientemente, hablando desde el punto de vista energético, adecuado para la aplicación que nosotros estamos intentando hacer. Y luego también es muy importante saber para qué lo queremos usar. Es importante saber cuál es la aplicación, cómo lo vamos a estar utilizando. Y luego también, al momento de poder hacer el dimensionamiento de ese motor, tener buen dimensionamiento y buenas prácticas para tener un motor adecuado a la aplicación y que no esté sobredimensionado como muchas veces se hace. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Buen día, estamos con el ingeniero Vicente Rodríguez. ¿Nos podría contar qué diferencias hay entre los motores eléctricos abiertos y cerrados y cuál es la aplicación de cada uno? Sí, básicamente la diferencia principal es que los motores abiertos se refieren a un grado de protección mucho menor, en el cual permite entrada de sólidos y permite entrada de polvos principalmente y de algunos líquidos. Un motor cerrado está completamente cerrado, como así lo dice, y su grado de protección es para ambientes donde el polvo que es en exceso no pueda penetrar dentro del motor y el líquido tampoco pueda penetrar dentro del motor. Las aplicaciones pueden ser compartidas, puede ser lo mismo para una bomba, para un ventilador, tanto motores abiertos, motores cerrados, pero va a depender básicamente de el grado de protección que vayamos a requerir dentro de nuestro motor. Ok, ¿y qué es un variador de velocidad y qué beneficios tiene al instalarlo en un motor eléctrico? Un variador de velocidad básicamente es un dispositivo electrónico que nos permite regular la velocidad del motor mediante la regulación de frecuencia y voltaje. ¿Y qué beneficios obtenemos? Pues al regular la velocidad del motor por medio de la frecuencia y el voltaje tenemos el beneficio de tener un menor consumo energético, los cuales nos impacta a la hora de recibir nuestro recibo de Comisión Federal, en el cual podemos ver ahorros energéticos en nuestro. Muchísimas gracias.